Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos informado ya, esta mañana se otorgó finalmente la confianza a la política presentada por Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, el día de ayer. Esta ha sido una confianza que ha sido otorgada con 77 votos y ahora surge la pregunta de cómo concretar este hecho en proyectos específicos que coadyuvan a la reforma política que pretende implementar el Ejecutivo. Para conversar sobre la manera en la que se ha dado esta confianza y también sobre la naturaleza y pros y contras de los proyectos materia de esta confianza, hemos invitado a la doctora Delia Muñoz. Ella es ex procuradora, abogada con amplio conocimiento en Derecho Constitucional y además es directora de la Maestría de Resolución de Conflictos de la Universidad San Martín de Porres. Doctora Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muy amable por la invitación para conversar sobre un tema que tiene muchas aristas y muchas formas de aproximarse. Quisiera empezar preguntando por la manera en la que se planteó la cuestión de confianza. Vimos que hubo una suerte de retroceso. En el oficio inicial se hablaba de un plazo de aprobar los proyectos en determinado sentido, o de lo contrario se rehusaría se entendería como rehusada la confianza. Sin embargo, en el mensaje que ofreció ayer del Solar, él parece que fue un poco más... No quedaba del todo claro si el plazo ya era como un requerimiento o no. ¿Cómo interpretó usted este mensaje? ¿Se mantiene esta condición o no? Mira, en primer lugar hay que ver de que cuando tú hablas de instituciones en derecho constitucional, estás hablando no de cualquier cosa, no estás hablando de una ley de compra-venta, no estás hablando de una ley de ejecución de una letra, estás hablando de la norma que regula las bases de la sociedad. ¿Y por qué lo regula? Porque regula a la vez el poder político, regula los poderes que desde la época de la formación de la República hemos establecido que tengan independencia. Y límites. ¿No? Y límites. Entonces, concretamente, en el tema de la cuestión de confianza, está regulada en un capítulo, que es el de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde noviembre tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que dice de que el pedido de confianza es libre, pero está sujeta a las políticas que el Poder Ejecutivo quiera llevar adelante. Y cuando uno lee los votos concurrentes de los magistrados Blume, Ledesma y Espinosa Saldaña, vas a encontrar una riqueza que te indica cómo es de que debe ser este debate entre poder ejecutivo y poder legislativo. En primer lugar, lo que te queda claro es que dicen de que esto busca regular, no aniquilar a un poder frente al otro. Y lo segundo es de que estas son figuras extremas, la de la confianza obligatoria y la potestativa, para llevar a cabo un proceso de diálogo y un proceso de conversación. Y concluyen indicando de que todo debate de reforma constitucional o de dación de una norma tiene que darse dentro de determinados principios, como es el de la apertura, el de la crítica y sobre todo dentro de un plazo apropiado para poder agotar todas las ideas. Nosotros hemos visto mucho pleito, hemos visto lo que en teoría de negociación se llamaría la teoría de las botas altas, ¿no? De high boots, que salen muy fuerte, con una presión para marcar territorio y acorralar a tu contrincante. Hasta ahí llegó el premier con la presentación de la carta. Trajo como consecuencia una reacción, no tanto de los políticos, sino del mundo jurídico. Trajo una reacción muy fuerte de quienes trabajan los temas constitucionales. Me parece que se bajó la situación inicial de generar una gran crisis y se pasó ya a una posición de continuar con la utilización de la cuestión de confianza para lograr una reforma constitucional, asimilándola a una propuesta de cualquier tipo de legislación que se puede hacer dentro del ámbito del pedido de confianza. Y cuando va al discurso ante el Congreso, ya es muy cuidadoso en señalar lo que es el contenido mínimo y el plazo suspensivo que le da para entender si la confianza le ha sido conferida o no. Estas dos últimas figuras, la del contenido mínimo, que no se puede vaciar de contenido la propuesta, y la evaluación futura, realmente yo no conozco antecedentes en el mundo que esto funcione de alguna manera, por eso que ahora lo que viene es muy importante. Pero, digamos, si es que uno no es abogado, sí surge la pregunta siguiente.
Si es que la cuestión de confianza no se va a ver materializada en proyectos de ley en un determinado sentido, no queda clara tanto su utilidad, porque puede terminar pasando que se otorga la confianza y luego los proyectos pierden totalmente su esencia. Entonces, ¿cómo entendemos la utilidad de la cuestión? Saquemos el tema de la discusión de reforma constitucional, que lo hace muy complicado porque ahí se está con un ánimo que se dice que el pueblo quiere, que el pueblo quiere una serie de cosas, ¿no? Llevémoslo, por ejemplo, a un gran tema en debate. En las últimas semanas hemos visto de que se interpeló a una ministra por la cuestión de la política de género. Así es. ¿No es cierto? Pongámoslo al revés, de que el gobierno sea el que quiere ejecutar la política de género y propone una ley dentro de lo que es su ámbito de facultades, de que quede completamente claro que la orientación de la política es esa. Y es en ese contexto que hace una cuestión de confianza. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, pongámosla en otro tema que también está en debate, la norma de productividad y competitividad que plantea una serie de regulaciones para que podamos generar más empleo. ¿No es cierto? Va el Premier, ¿no?, con su paquete normativo y dice, yo necesito que se aprueben estas normas para poder implementar la productividad y la competitividad, y lleva el paquete de normas. Por ejemplo, la denominada Ley Pulpín, que hace 2 o 3 años fue derogada. Entonces, ¿por qué? Porque allí tiene una política que está defendiendo y necesita normas que apuntalen y hagan viable la ejecución de esa política. ¿No? Entonces, esa es la situación en la que debería de haberse desarrollado una situación de confianza clásica. El tema de iniciativa legislativa, el tema de iniciativa para reforma de la Constitución es eso, una iniciativa de reforma. Pero luego, una vez de que se comienza con este proceso, es competencia del Congreso la discusión, el debate o la aprobación o no. Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Se está planteando de que podemos llevar a referéndum derechos fundamentales, como lo hemos hecho en el año pasado para discutir o no el tema de la reelección. Ahora estamos viendo de que la reforma política puede ser objeto de cuestión de confianza. Entonces estamos resquebrajando a principio. ¿Qué cosa ocurriría si el Congreso, que tiene todavía una mayoría, comienza a plantear algunas reformas constitucionales interesantes para ellos, pero para golpear al Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, lo que te acabo de decir, en el tema de lo de la Ley Pulpín, una reforma constitucional liberalizando normas laborales, una reforma constitucional estableciendo formas educativas determinadas, porque tienen la mayoría, y como el presidente no puede cuestionar una norma, entonces vamos a entrar en un desbarajuste de utilización de las figuras constitucionales. Correcto. Que no van a hacer sino generar una mayor situación de conflicto. Y déjame terminar con esto, por eso es que es importantísimo cuando se habla de derecho constitucional y de las estructuras y reformas de la Constitución, ser muy cautelosos con el debate y las vías que se utilizan. Pero queda claro que el presidente no puede observar una ley de modificación constitucional. Así es. De modo que esto, digamos, eso sí da cierta libertad al Congreso para poder actuar. El presidente no podría, digamos, detener una reforma constitucional aprobada en el Congreso. No, el presidente no puede detener una reforma. Y por lo tanto, ¿entiendes tú que puede plantear una cuestión de confianza sobre un proyecto de modificación constitucional? Si es que no puede observarlo, ¿puede plantear la cuestión de confianza? Sería bastante discutible, ¿no? Pero al ritmo al que vamos, con las personas que van gustando de ir planteando situaciones innovadoras y mucha gimnasia jurídica, la verdad es de que se está tirando por la borda toda la doctrina constitucional que hemos venido trabajando en América Latina y concretamente en el Perú para poder ir teniendo cierta estabilidad, ¿no? ¿Y qué herramientas tendría, más allá, digamos, dejando fuera los proyectos que son de modificación constitucional, otros proyectos que son solamente leyes, si es que en el debate que vendrá estas semanas en la Comisión de Constitución y posteriormente en el Pleno, si es que estos proyectos pierden la esencia, entendida como lo que ha planteado el Premier del Solar, ¿hay alguna herramienta que tenga el Ejecutivo, digamos, para asegurarse de que los proyectos no pierdan esa esencia? Tendrá que participar en el debate el Ejecutivo de manera permanente para saber en qué momento, porque como es una figura novísima que no tiene referencia, que le está creando el asesor del régimen, que es el ministro de Justicia, él tendrá que ir, además es congresista, tendrá que ir a explicar en qué consiste la esencia de cada una de las propuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de la inmunidad,
¿Qué vamos a discutir? Solamente la inmunidad congresal. La Constitución establece la inmunidad para el presidente, la inmunidad para altos funcionarios, para miembros del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones y también congresistas, ¿no? Entonces, si la política del gobierno es la lucha contra la corrupción, entonces, ¿qué medida vamos a tomar respecto de la inmunidad que tenemos como modelo? ¿En qué momento estamos o no con la esencia? ¿Se satisface la esencia solamente cuando agarras al grupo congresal o necesariamente tienes que regular a todos siguiendo las tendencias mundiales donde se han tumbado las inmunidades para presidente, altos funcionarios y congresistas, ¿no? Entonces, en la actualidad, salvo Chile, Perú y me parece que Honduras, son los países que mantienen un régimen cerrado como el actual. En la gran mayoría se está migrando hacia uno en el cual solamente tienes inmunidad por la opinión y por el delito de función. Y en las otras situaciones es la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional el que te levanta la inmunidad, ¿no? Por ahí van las cosas a nivel mundial, pero es para todos. O sea, no es solamente para uno del grupo que tenía la protección. Ya que estamos entrando al detalle, digamos, de los proyectos específicos, quisiera preguntarle por algunos que han sido objeto de mayor controversia. Por ejemplo, el tema de las primarias simultáneas, obligatorias y abiertas. La idea es fortalecer la democracia interna para fortalecer partidos, que es una debilidad frecuentemente señalada como una debilidad de nuestra democracia. ¿Cree usted que el proyecto planteado va a contribuir a este fin? Dígame, usted va a votar porque es obligatorio y le ponen multa, porque si no, se queda en su casa. Bueno, depende, no podríamos generalizar, ¿no? Normalmente, bueno, no lo coloco a usted porque usted tiene una buena formación democrática, igual que la de mi familia, que todos somos felices de ir a votar ese día. Pero hay un grupo de personas que va a votar porque está obligado. Y eso pasa en Chile, en Colombia, que tienen votación libre, donde concurre como máximo el 40% de la población, ¿no? Entonces, y usted ahora está colocando de que las elecciones van a ser libres y todos podemos participar. ¿Quiénes van a ir? Solamente los que tienen interés. ¿Qué va a pasar? A mí me parece muy bien que participen en la vida política, pero que voten las personas que están participando en esa vida política. Por ejemplo, si usted y yo no estamos participando en ningún partido, ¿y qué tenemos que ir a votar allí? Si no los conocemos, no sabemos quiénes son. Yo le pongo un ejemplo. Usted recordará que hace unos años en el Perú teníamos, en Lima concretamente, el voto golondrino para las elecciones municipales. Miles de personas se mudaban a un distrito para darle la votación al alcalde de su preferencia. Y se tuvo que prohibir el tema del voto golondrino. Habían casas que tenían 1.500 personas con ese domicilio, ¿no? Entonces, ¿no podría pasar exactamente lo mismo al decir de que cualquiera puede ir a votar para elegir a los candidatos, para elegir la ubicación en la que van en las listas? Me parece la idea muy novedosa, muy interesante. Usted felizmente es economista y ve la realidad de otra manera, pero acá los abogados me parece que piensan que al establecer una regulación constitucional, todos vamos a querer participar en un partido político, todos vamos a querer participar en una elección primaria, ¿no? Entonces, pero ese mismo argumento se podría usar para hacer que el voto en la elección general sea voluntario, finalmente. Exactamente, exactamente. Por eso que en el Perú no lo quieren cambiar, ¿no? Por eso que en el Perú quieren que se mantenga obligatorio. A mí me parece bien la idea de las primarias, pero bien para los simpatizantes, para los que se inscriben para votar. O sea, no que tengas que ser un afiliado, un fan del partido, pero sí que te interesa que tú sigues al partido A, que tú sigues al partido J, entonces vas y te inscribes para poder votar porque más o menos te interesa, estás en la dinámica. Pero la respuesta, ¿no?, de la comisión que ha propuesto es que la ley electoral ahora contempla internas, pero como las internas no son organizadas por la OMPE, sino por los propios partidos, al final cada partido pone sus reglas y no son transparentes. Entonces hubiera bastado con que dejes en el tema de que la OMPE participe en las internas. Y además yo creo de que en ese punto tienen que opinar los que hacen vida política partidaria.
Yo creo de que los que están, hay personas que desde muy jóvenes ingresan a militar en un partido, o si no militan en un partido, están participando en política desde que están en la universidad, postulan al centro federado, postulan a las federaciones y luego migran hacia otro tipo de vida política, ¿no? Yo creo de que allí hay que preguntarle, y yo creo de que la norma no debería ser tan amplia, deben haber primarias, deben haber elecciones, me parece muy bien que se mantenga un porcentaje de invitados. Me parece un poco alto el porcentaje de invitados, 20% de una 20%. lista, ¿no? Habrá que discutir cómo funciona con el tema de la alternancia que se está, planteando. Antes de eso quisiera preguntarle, usted ha hecho la analogía con el voto golondrino. ¿Cree usted que es posible que un partido tenga un nivel de coordinación tal que sus militantes puedan decidir ir a votar voten en la primaria de otro partido para inclinar el resultado, inclinar la balanza en otro partido? Porque como de la manera en que están planteadas, son elecciones obligatorias y simultáneas el mismo día. Eso quiere decir que si uno vota en otro partido, deja de votar en el suyo. ¿Es realista que esto suceda? Lo que pasa es de que no requiere afiliación. No requiere afiliación. Así es. Entonces, si usted está postulando y es mi contrincante, yo tengo entendido, por ejemplo, que su familia es una familia extendida y la mía es pequeña, ¿no? Entonces, podríamos saber, estoy especulando un poco porque cuando uno hace la regulación normativa, uno tiene que ponerse en todos los diferentes escenarios. Normalmente las normas se trabajan de buena fe. Y uno funciona con eso, pero yo por eso le traía a colación el ejemplo del voto golondrino, que tuvo que ser prohibido porque la gente cambiaba la dirección para apoyar a un determinado candidato. Tengo entendido que en otros países donde se han puesto este tipo de primarias, como en el tema de Chile, si mal no recuerdo, ha habido una asistencia para afectar a determinado participante. Habrá que ver cómo se regula, pero en ese extremo yo creo que hay que escuchar a los que están haciendo militancia partidaria. Mencionó usted la paridad y alternancia. Le pregunto, como mujer interesada en la vía política y la vía pública, ¿cree usted que hoy en día las mujeres están en igualdad de oportunidades para participar en la vía política del país que los hombres? Las mujeres en el Perú no estamos en igualdad de oportunidades ni para acceder al trabajo, ni para acceder a la igualdad salarial, ni tampoco para acceder a la vida política. ¿La paridad contribuye para combatir este problema? Yo creo de que la paridad lo que hace es tener una visión de arriba hacia abajo para buscar incentivar la participación de las mujeres en la vida política. En otros países puede haber funcionado, en el nuestro más bien hay mucho espanto de participar en la vida política por el tema de la hostilización de la que es objeto una mujer cuando salta al ruedo político, ¿no? En los últimos meses hemos visto las burlas a mujeres de diferentes líneas políticas reflejadas en los artículos, en los comentarios, en las caricaturas. Y yo le pregunto, a mí me pueden poner paridad y a muchas otras mujeres también, pero hay este miedo, esta preocupación de la sociedad machista que por un lado quiere dar una norma, pero por otro lado permite sin sancionar todo este tipo de situaciones que hacen que la mujer se ponga un paso para atrás o se ponga de costado y diga apoyo, pero no postulo, ¿no? ¿Pero en algo puede ayudar? Habrá que ver, porque como van a ser necesarias, seguramente va a generar a que se busquen mujeres para que participen. Habrá que ver también la calidad de las personas, porque no necesariamente el que usted sea varón o el que yo sea mujer nos hace mejor persona humana o nos da una capacidad de una mejor condición, ¿no? Habrá que ver, pero yo creo de que el tema de la situación de la mujer es mucho más que una norma, me parece muy bien, pero parte por establecer este tipo de principio de que hay que respetarnos en todo momento, en todo lugar. Yo pertenezco a una generación que fue de las primeras en ir trabajando, en ir saliendo, donde estamos acostumbradas a competir codo a codo con los varones, ¿no? Y por eso a mí me asusta mucho cuando hay estas reacciones políticas de aquellas mujeres que están haciendo vida pública y son agredidas y todo el mundo se ríe y no ven lo que eso significa para... Exactamente, que es lo que debemos condenar. No basta la norma, sino ir trabajando de una manera paralela la tolerancia de todo nivel, ¿no? De expresión de opinión y que no se ataque a la mujer por el hecho de serla, ¿no? Quiero preguntarle por otra de las reformas que es una de las centrales y es la eliminación del voto preferencial. ¿Cuál es su opinión?
A mí el voto preferencial me gusta y no me gusta. Me gusta porque te hace sacar del hoyo al candidato que el partido puso al último y que sabe que no va a ganar nunca una elección, ¿no? Pero no me gusta porque hace de que en vez de que tengas a un partido compitiendo con otro, tienes a muchas unidades pequeñas compitiéndose entre sí. Yo prefiero ir a una lista en la que el partido establezca cuál es la ruta que se va a seguir, establezca quiénes son los candidatos, quiénes son las personas que van ahí. Yo creo que el partido lo establezca. Claro, que el partido lo establezca a través de las elecciones correcto. Primarias, con ese tipo de mecanismos, ¿no? O sea, me parece mucho más honesto porque ahora lo que uno ve es Vidaurre contra Vidaurre, ¿no? Lamentablemente yo creo de que el voto preferencial tuvo su momento, pero si ahora queremos asentar instituciones, hay que respetar las líneas que vengan en bloque, ¿no? Y que tú votes por esa ideología, por esa línea que te están colocando. Porque ahora vemos el partido en el Congreso actual, cómo se desintegran las bancadas luego de que están instaladas en el Congreso. Pero mira, estás tocando un tema, por ejemplo, de fondo. Para mí, si tú renuncias a tu bancada, debería ser como en otros países. Renuncias, pero renuncias. Te vas del Congreso. No puedes quedar como independiente. No puedes quedarte como independiente. O sea, si tú ves, igual, si tú vas para ser ministro, te vas del Congreso. O sea, tú eres elegido para ser congresista por esa ideología, por esa bancada. Mira, yo voté por una lista determinada y para ciertos congresistas. Hoy día ninguno de ellos está en las bancadas ni en las listas de lo que yo voté. Y yo voté porque vi los planes de gobierno, hice mi tarea y mi trabajo. Entonces... Correcto. Sería una medida más extrema para asegurar una mayor predictibilidad, por ejemplo, en la posición. Exactamente. O sea, si tú quieres asegurar partidos políticos, asegura de que ese es el cupo que está ganando. O sea, en España acabas de tener elecciones, han ganado tantos escaños, ve el partido, renuncia uno, sale y viene el otro. En cambio acá tenemos, ¿cuántas bancadas? ¿11? ¿13? Creo que son 11. Creo que ya estamos en 11, ¿no? Y me parece que empezamos con 5. Efectivamente, se han duplicado, con más lo que cual, duplicado. Si el tema del Congreso ya es agobiante en todas partes del mundo y implica negociación, es mucho mejor negociar con 5 que con 11, además de todo lo que significa tener 11 bancadas. ¿Cree usted que en las próximas semanas que la Comisión de Constitución va a debatir estos proyectos, pueda haber se vislumbre algún acuerdo entre Ejecutivo y Congreso que permita aprobar por lo menos algunas de estas reformas? Mire, yo espero que tanto el Ejecutivo como el Congreso tengan un poco de calma y comienzan a discutir si esas son las reformas que necesitamos, si esos son los puntos realmente que hay que trabajar y la naturaleza de la regulación que debemos dar. Me parece sí, por ejemplo, que en el tema de la vida política de los partidos y el tema del voto preferencial y si se va a dar o no una participación especial privilegiada a la mujer, son temas que tienen que discutirse porque las normas deben estar listas antes de abril del próximo año, ¿no? Pero sobre las demás, yo creo de que uno se puede tomar un poco más de calma para pensar con claridad sobre a dónde queremos llevar el país. O sea, hay temas, por ejemplo, como el financiamiento de los partidos, que ya se aprobó en la anterior reforma, de que la propaganda electoral solamente en radio y televisión sea financiada por el Estado. ¿A dónde vamos a ir con esa norma? ¿Qué significa? O sea, hemos aprobado eso, ¿no? Hemos aprobado una Junta Nacional de Justicia que hasta ahora no opera. Entonces, eso yo creo de que nos debe de servir de un campanazo para que tengamos un poco de tranquilidad y si vamos a ir a una reforma, la discutamos con calma, mirando el norte hacia donde queremos que el país vaya, ¿no? Doctora Muñoz, le agradezco mucho por su tiempo. A usted, Joaquín, muy amable por las preguntas. Muchas gracias. Delia Muñoz, abogada, ex procuradora y además directora de la Maestría de Resolución de Conflictos de la Universidad San Martín de Porres. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.